El día de hoy vamos a ver lo que viene a ser normas APA en séptima edición. Me presento, mi nombre es Britney, soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato en el área de marketing digital, nivelación paralelo A. Ok, formato de figuras. El formato de figuras son elementos visuales que se utilizan para comunicar información de manera efectiva. Los requisitos para este formato vienen a ser que la imagen tiene que ser muy clara y de alta calidad. Tiene que tener una buena organización de color, se debe utilizar colores adecuados, la figura debe estar muy bien organizada. También el tamaño de letra debe ser entre 8 y 14 puntos. Se recomienda utilizar fuentes sin serifa como lo sería Calibri, Arial o Lucida Sans y un Coto. A continuación tenemos lo que viene a ser un ejemplo. Como podemos ver, siempre se debe etiquetar el número de la figura en negrita, como lo podemos ver aquí. Se debe poner el título descriptivo de la misma figura, que en este caso viene a ser violencia contra niños, niñas y adolescentes según la escolaridad y el sexo de cada víctima. Entonces aquí tenemos el contenido en sí de la figura, el cual nos muestra los porcentajes que viene a ser en preescolar de hombre y mujer, en básica y primaria, básica secundaria, ninguna y en los casos que no aplica. Entonces, como nota ponemos, o como conclusión ponemos que la figura está mostrando las cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia en el año 2015. La fuente es Medicina Legal 2015. Ok, listas de chequeo para la inclusión de tablas y figuras. En la séptima edición de las normas se presentan algunos criterios que se deben considerar para la inclusión de tablas y figuras, como los podemos tener en la siguiente tabla, en la cual dice aportan información relevante que queda más clara en este formato que en el textual. Tienen un formato adecuado para su publicación. El archivo formato es de alta resolución y permite su reproducción precisa. Se etiquetan con números arábicos consecutivos, tabla uno, tabla 2, tabla 3, figura uno, figura 2, figura 2 o 3. Se menciona de forma explícita en la redacción del texto. Incluyen un título corto pero descriptivo alineado a la izquierda y en cursiva. La información que se presenta es clara, los detalles son fáciles de extraer, se explican las abreviaturas incluidas, así como también son los símbolos especiales. Las notas son relevantes cuando presentan más de una información, siguen el orden sugerido, lo que viene a ser general, específico y de probabilidad. Las notas tienen el formato del resto del documento, el tipo y tamaño de letra interlineado doble. Se atribuyen los créditos de autoría cuando se retoman contenidos de otras fuentes. Se cuenta con los permisos de uso en caso de que sea necesario, para que de esta manera pues no sea plagio. Esta aplica en lo que viene a ser tablas y figuras. Cuando hablamos solamente en tablas, las tablas tienen información comparable que son consistentes en su presentación, el tamaño y el interlineado. Las columnas tienen un encabezado corto y descriptivo en formato centrado. Al mostrar datos estadísticos se especifican elementos como los intervalos de confianza, los valores de P en pruebas de significación estadística, entre otros. Y cuando hablamos solamente en las figuras tienen que tener una información comparable entre si son conscientes en su presentación, como lo viene a ser tamaño, color y espacios. Todos los elementos de la imagen tienen que estar claramente etiquetados, por ejemplo, los rótulos de los ejes de un gráfico de barras. Se usa también una fuente serifa en la porción de la imagen entre 8 y 14 puntos, que viene a ser el tamaño.
Citas. Las citas son una forma de reconocer y atribuir las ideas y conceptos que se retoman desde otras fuentes de información en un texto en el estilo APA. Se utiliza el sistema, el autor, la fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. A continuación podemos ver lo que viene a ser la citación narrativa, la cual se destaca en el pensamiento o la posición específica de un autor. Aquí podemos tener un ejemplo. Siempre se pone entre comillas según Smith, que es la persona, entonces se empieza a poner entre comillas la cita, se pone según Smith, viene el año de publicación, coma, este sería el tema a tratar, la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad, y se cierra comillas. A continuación tenemos citas parentéticas. Se hacen referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. En este caso, volvemos a abrir comillas, se pone el tema, que en este caso viene a ser la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y al final se pone entre paréntesis la persona, el autor y el año en el que fue publicado. En este caso sería Smith, 2020. Y se cierra comillas. Citas textuales o directas. Em, Se retoma la información tal como la han expresado los otros autores. Como viene a ser un ejemplo, la educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos. Y entre paréntesis, el autor, el año y la página en la cual se leyó esta cita. Y se cierra comillas. Tenemos lo que viene a ser citas parafraseadas. Em, Las citas parafraseadas se elabora con las propias palabras, pero manteniendo su sentido original. Aquí podemos ver un ejemplo que viene a ser Smith, que es el autor, entre paréntesis el año, y pues la parte en la que hemos redactado dándole un mismo significado. Ok. Tenemos a continuación lo que viene a ser la cita textual. Las citas textuales se refieren a la extracción de fragmentos de una fuente. Como viene el ejemplo, una cita textual narrativa según Smith, entre paréntesis el año, que en este caso viene a ser 2020, y sobre lo que se está tratando, que viene a ser la educación, es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos. La página en la que se encontró ese pequeño fragmento sería la página número 12. Cita textual parentética. Este ejemplo vendría a ser, entre comillas, la educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos, se cierra comillas y entre paréntesis procede a poner lo que viene a ser el autor, el año en el que fue publicado y la página. Simplemente cambian las posiciones en las que se pone la cita. Estas citas pues permiten presentar información precisa y exacta, le dan crédito al autor original y aumentan la credibilidad del texto. Estas pueden ser utilizadas para analizar o contrastar ideas. A continuación, formato de citas textuales. En este caso, siempre se pone el apellido del autor, el año de publicación y la página. Es necesario incluir esta información para poder dar crédito a sí mismo al autor y permitir que los lectores encuentren la fuente original. Este formato varía según el énfasis. El formato de la cita textual varía según el énfasis de la cita, que puede ser narrativo o parentético, como los ejemplos anteriores que acabamos de dar. Citas cortas de menos de 40 palabras. Se integra en el párrafo la cita, se incluye en el texto y se pone entre comillas. No se escribe en cursiva.
ya que debe tener un texto bastante formal. Siempre al finalizar la oración se debe incluir punto y se incluye la cita. Como podemos aquí ver un ejemplo, según Smith, abrimos comillas primero, según Smith, que es el autor, viene a ser el año de publicación que es 2020 y el tema del que estamos tratando, la educación es un derecho fundamental. Esta parte la encontramos en la página 12. Y continuamos con el fragmento que viene a ser esto es importante para el desarrollo de la sociedad y cerramos comillas. Cita larga de más de 40 palabras. Esta se escribe en un párrafo separado del texto. Siempre se debe aplicar sangría en izquierda, que debes tener 1,27 centímetros al párrafo. No se debe poner entre comillas esta cita y el punto se sitúa antes del paréntesis que incluye la referencia. Como podemos ver en el ejemplo, el cual dice la educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos, ya que es importante para el desarrollo de la sociedad y permite a las personas alcanzar su máximo potencial. La educación también es clave para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Y después del párrafo, a continuación ponemos entre paréntesis el autor, el año en el que fue publicado y la página en la que se encontró y se cierra paréntesis. En este caso, la cita larga se escribe siempre en un párrafo separado y se aplica una sangría izquierda. El punto se sitúa antes del paréntesis que incluye esta referencia. Ok, muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi presentación.